En esta ocasión voy a realizar la demostración de cómo vamos a capturar las variables de un instrumento al software SPSS. Vamos a utilizar como ejemplo el siguiente instrumento, el cual es un cuestionario sobre el hábito o vicio de fumar. Y vamos a iniciar enseguida ejecutando el software SPSS. Y lo primero que vamos a hacer es irnos en la parte inferior. Hay una pestaña que dice variable view. Vamos a dar clic en la pestaña que dice variable view. Vamos a iniciar esta pestaña que se llama variable view, es donde nosotros vamos a definir nuestras variables. La primera variable le voy a llamar yo folio o código. Entonces vamos a introducir aquí donde dice name, vamos a introducir la palabra folio, que esta se refiere al código o folio de mi instrumento, que a pesar de que no viene en el instrumento, yo la voy a agregar. La siguiente columna me habla del tipo de variable. Si yo le doy clic a este botón, me aparecen varios tipos de variables. Vamos a utilizar una variable numérica, puesto que el folio tiene valores numéricos. Después me dice aquí el ancho de la columna y el número de decimales, o el ancho, el número máximo de valores que puede tomar el folio. En mi caso el folio no va a tener decimales, entonces le voy a poner 0 y vamos a dejarle 8, que estamos hablando hasta más de 1.000.000 de datos. Entonces con 8 es suficiente. Acuérdense, son 8 cifras significativas. Estamos hablando de décimas, de decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera. Entonces estamos hablando de 8 cifras que puede utilizar. Le doy OK. Y observen cómo en las siguientes dos columnas ya me aparece 8 y 0. Ya me lo modificó. O directamente yo lo pude haber modificado aquí, dándole clic sobre la celda de estas dos columnas. Enseguida voy a irme a la columna que dice Level, que significa etiqueta. Y aquí voy a repetir o voy a agregar número de folio. ¿Qué diferencia hay entre level y name? Name es el nombre de la variable y normalmente debe ser un nombre corto. Y en level, aquí yo puedo agregar la cantidad de caracteres que yo considere. De hecho, cuando ingresemos la siguiente variable, en level es donde voy a poner la pregunta completa. Valores. En este caso, por la naturaleza de mi variable, que es numérica, y que yo sé que ya tiene valores numéricos, el folio, le voy a poner ninguno, no va a tener valores. En missing también lo voy a dejar ninguno. Y columns es el ancho de la columna. Vamos a dejar por default 8. Alineación, por default me la da derecha. Y medición, si yo le doy clic en medición, me va a aparecer los diferentes tipos de medición. Esta en específico, el folio, es una medición escalar para el software SPSS. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir explicando la diferencia entre los diferentes tipos de medición. Pero para que les quede claro, la escalar pues es una variable cuantitativa o corresponde para variables cuantitativas, en donde los valores de esa variable pueden ser, o más bien son, números. ¿Hasta ahí vamos bien?
Ahora pasamos a la siguiente variable que se llama ¿cuántos años tiene? O bueno, la pregunta es ¿cuántos años tiene? Me voy a ir al número 2 y aquí voy a poner edad. ¿Qué tipo es? Numérico, porque la edad sabemos o la vamos a expresar en años cumplidos y sus valores de esta variable son números. El ancho le voy a dejar 8 y decimales le voy a poner 0 decimales. Yo quiero años cumplidos, entonces 0 decimales. En level o etiqueta, pues voy a copiar directamente la pregunta que es ¿cuántos años tienes? La copio y la voy a pegar en el software, aquí en level. La pueden escribir también directamente. Le voy a poner control V, ¿cuántos años tienes? O introducir directamente. Valores, ninguno. Missing, ninguno. Columnas 8, alineación derecha. Y el tipo de medición es escalar, porque tiene números, o sus valores de esta variable son números. Pasamos a la siguiente, que va a ser género. Introduzco el nombre que va a ser género o sexo. ¿Qué tipo de variable es? La variable debería ser string o cadena, pero la vamos a manejar como numérica. Ahorita les voy a decir por qué. Esto es porque facilita mucho la captura. Cuando nosotros ya recolectamos los datos y los capturamos al software, es conveniente manejar este tipo de variable que sabemos que por su naturaleza es cualitativa, porque puede tomar solamente dos valores, masculino o femenino, no son números, pero la recomendación es manejarla como numérica para poder facilitar la captura de datos y además facilitar el análisis de estadística descriptiva. Entonces la voy a dejar como numérica. El ancho vamos a dejarle 8, en decimales 0, en etiqueta voy a poner la pregunta que es indica tu sexo. Valores, aquí sí es donde vamos a utilizar valores. Como la naturaleza de esta variable es cualitativa, me voy a ir a la columna valores, en la celda que dice none, le voy a dar clic en el botón que aparece del lado derecho y ahora le voy a asignar un valor a esta variable. Vamos a decir que el 1 se refiere a masculino y le doy agregar, y entonces aquí le estoy diciendo el 1 es masculino, el 2 femenino, y le doy agregar. En este caso esta variable tiene solamente dos valores, masculino y femenino, y que en este momento la estamos codificando. Insisto, esto es para facilitar la captura de los valores y también facilita el análisis. Enseguida en missing lo vamos a dejar en ninguno. Las columnas 8, alineación derecha, y aquí el tipo de medición ya no es escalar. En sentido estricto, esta variable, su medición es nominal. Recuerden, nominal porque es de naturaleza cualitativa, y nominal dicotómica porque puede tomar solamente dos valores.
categórica, nominales categóricas, ahorita vemos cuál es, pero en sí es nominal. Pasamos a la siguiente variable, es ¿eres fumador? O la pregunta es ¿eres fumador? Yo le voy a poner como variable fumador. Tipo numérica, recuerden que la naturaleza sería string, pero yo la voy a dejar numérica para cuestiones de análisis y de facilitar la captura, pero sabemos que su naturaleza es string o cualitativa. Le voy a dar 0 en decimales y aquí en etiqueta pues voy a poner la pregunta ¿eres fumador? En valores, nuevamente voy a agregar valores, que el 1 sea sí, agregar, y el 2 sea no, agregar. Ustedes pueden elegir cualquier valor, pueden elegir 0 sí, 1 no, que el 5 sea sí, que el 10 sea no, etcétera. Cualquier valor, cualquier código numérico pueden agregarle. Le voy a poner OK. Enseguida en missing le dejo ninguno, en columnas 8, alineación derecha. ¿Y qué tipo de variable es o qué tipo de medición? Será nominal. Nominal dicotómica. Solamente toma 2 valores. La siguiente pregunta es o variable, ¿fumas cigarros? ¿Fumas cigarros? Y la respuesta o la variable es sí y no. Entonces aquí ¿fuma cigarros? Es dicotómica también, entonces le voy a poner fumador y aquí sería cigarros. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre a la variable que ustedes la asocien con la pregunta. También la voy a dejar numérica, 8 de ancho, 0 decimales, y voy a capturar la pregunta que es ¿fuma cigarros? Enseguida en valores, ¿qué voy a poner? De igual forma, por la naturaleza de mi variable, va a ser dicotómica. Entonces, 1 para sí y 2 para no. Le doy el botón agregar y aquí me aparecen los valores que puede tomar ya codificada esta variable. Oprimimos OK. En missing ninguno, columnas 8, alineación derecha, y nuevamente la naturaleza de esta variable es nominal, dicotómica. La siguiente variable dice, en promedio, ¿cuántos cigarros al día fumas? Entonces, esta es una variable cuantitativa, porque los resultados son números. Nos vamos y le voy a poner cantidad. Tipo numérica. Le voy a dejar el ancho 8, también 0 decimales, porque quiero que me diga cigarros completos al día, en promedio que fuma. Y en etiqueta, pues voy a agregar la pregunta. Y la pregunta la agrego en etiqueta, valores ninguno, por la naturaleza de la variable que ya es numérica, missing ninguno, columnas 8, alineación derecha, y esta es escalar. La variable, como es cuantitativa,
el valor es escalar. Ahora pasemos a la siguiente variable, que su pregunta es aproximadamente ¿cuánto gastas en la compra de cigarros? Esta variable le voy a poner dinero. Recuerden que ustedes pueden definir su variable como más le convenga. Es de naturaleza numérica, porque estamos hablando de unidades monetarias. Vamos a dejarle de ancho 8 y decimales 0. Quiero que me den números enteros de cuánto se gasta a la semana en dinero. Y aquí agrego, en esta parte es donde voy a agregar la pregunta. La voy a copiar y la voy a pegar. Valores, ninguno, porque la naturaleza de esta variable es cuantitativa, no hay que codificarla. Missing, ninguno. Missing significa datos perdidos, entonces yo puedo ahí codificar si quiero que algún valor se considere como un dato perdido, un dato vacío o un dato inexistente. Fundamentalmente esto es cuando queremos discriminar valores extraños o raros que pudiéramos tener en la recolección, pero como normalmente las recolecciones lo hace, la captura la hace una persona, entonces se reduce el que cometamos algún error. Columnas 8, alineación derecha, y la medición es escalar, porque esta variable es dinero, entonces sus unidades son números. Pasemos a la siguiente. La siguiente variable, su pregunta es, ¿qué marca de cigarro sueles comprar? La naturaleza de esta variable la voy a poner aquí como marca numérica. Sabemos que esta variable es cualitativa porque puede tomar valores de marcas de cigarros, no son valores numéricos. Recuerden que yo la voy a dejar numérica para codificarla, nos facilita la captura y nos facilita el análisis. El ancho es 8, decimales 0, y aquí voy a poner la pregunta, ¿qué marca de cigarros compras? Lo ideal sería para esta pregunta, como aquí en el instrumento aparece abierta, lo ideal para SPSS sería que fuera una pregunta cerrada de opción múltiple y que yo aquí le pusiera las marcas de los cigarros. Entonces mi sugerencia es, desde el diseño del instrumento, mejorar esa pregunta y darle opción múltiple. Yo aquí le voy a agregar en este momento las alternativas. Voy a decir que el 1 sea Marlboro, que el 2 sea Camels, que el 3 sea delicados. Y vamos a dejarle hasta ahí. 3 alternativas. Ustedes pueden agregar más alternativas. Oprimo OK. ¿Qué tipo? En Missing, ninguno. Columnas 8, alineación derecha. Alineación se refiere en qué posición de la columna va a estar el dato. Escala, le voy a dar nominal. ¿Sí? Es una escala nominal porque la variable es cualitativa categórica. Ya no es dicotómica, es categórica porque tiene más de 2 alternativas. Le pusimos 3 alternativas. Pasemos a la siguiente variable. Esta variable está asociada con la pregunta, ¿alguna vez has intentado dejar de fumar? También vemos, le voy a poner intención o deseo, lo que ustedes quieran. Insisto, esta variable es cualitativa, pero yo la voy a manejar como numérica
para codificarla, 0 decimales, aquí introduzco la marca. En valores, esta variable es dicotómica, entonces le voy a poner un 1 a sí y un 2 a no. Oprimo OK, missing ninguna, columna 8, alineación derecha, y esta es nominal. Pasamos a la siguiente variable y nos dice, indica qué piensas de las siguientes 3 opciones. El impuesto sobre el tabaco es muy alto. Esta es la variable, la pregunta de la variable. Le voy a poner impuesto, tipo numérica, decimales 0. Aquí voy a pegar la pregunta y aquí en valores, observemos, esta ya es una variable cualitativa porque los resultados no son números y manejo una escala de Likert. Entonces esta va a ser de tipo ordinal, cualitativa ordinal. Entonces en valores vamos a agregar estos. Vamos a codificar que el 1 signifique totalmente en desacuerdo, que el 2 signifique en desacuerdo, ahorita yo estoy copiando y pegando del instrumento, pero lo pueden capturar ustedes, que el 3 sea de acuerdo y que el 4 sea totalmente de acuerdo. Oprimo OK y esta variable será de tipo ordinal. Recuerden, ordinal, porque aquí sí es relevante el orden. El código que asigné de 1, 2, 3, 4, insisto, ustedes pueden manejar cualquier código, pero el código pues tendrá que tener un orden. A mayor es mejor o a menor es menos deseado. Ustedes manejan el código de acuerdo, ya insistíamos, a la validez de estas preguntas, que esta validez se las da su marco teórico, cómo están planteadas. Pasemos a la siguiente variable que está asociada con esta pregunta. Fumar es dañino para la salud. Le voy a poner salud como nombre de la variable. Sigue numérica, ya les he comentado que es para facilitar el análisis y la captura, y aquí voy a copiar la pregunta. En los valores será lo mismo, entonces vamos a utilizar los mismos valores. El 1 totalmente en desacuerdo, el 2, miren, para evitar la captura de esta misma variable que tiene los mismos códigos o valores, me voy a posicionar a la celda anterior que corresponde a la variable impuesto y que tiene la misma escala. Le pongo copiar, control C y le pongo pegar, control V, y se pega ya los valores, y de esta forma evitamos el tiempo de capturar el mismo código. Si fueran códigos diferentes, pues sí hay que capturarlo nuevamente. Y al final recuerden que esta es ordinal, también es de una medición ordinal. Y pasamos por último a esta variable que está asociada con esta pregunta que dice: ¿consideras que la publicidad tabacalera influye en la decisión de comprar? Le voy a poner publicidad. Sigue siendo numérica con 0 decimales. Aquí pego la pregunta y vamos a hacer lo mismo. Como tiene la misma escala, me posiciono en la celda anterior
le pongo copiar, control C, y le pongo control V, pegar. Y es de escala ordinal. En este momento hemos terminado de configurar nuestro software SPSS para poder capturar las respuestas o los valores de cada una de estas variables. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a Data View, a la pestaña Data View que aparece en la parte inferior, Data View, y observen cómo ahora en la parte superior aparecen los nombres de las variables. Los nombres de las variables. Entonces yo en folio, y el siguiente paso será la captura ya de nuestros datos que hemos recolectado previamente. En folio pues se tendrá que capturar el valor del folio, la edad que aparezca en nuestro instrumento, el género, como yo lo codifiqué, le voy a poner un 1 si es masculino o un 2 si es femenino. Si yo activo este icono que dice Value Levels, me aparece femenino o masculino, que es la ventaja que les digo de tenerlo configurado tal como lo hicimos previamente. En fumador igual, le pongo un 1 o un 2 y automáticamente me pone el no. Cigarros, igual aquí sí o no, o le pongo el número y automáticamente me pone el sí o el no. Cantidad, aquí si esta variable es cuantitativa, le voy a poner un valor ahí. Dinero, otro valor. La marca, yo le elijo, o bien le pongo un número, un código. El deseo yo lo elijo. ¿En función a qué? Pues a mi instrumento, al que ya recolecté los datos. Esta etapa es de captura de datos de mis instrumentos que ya apliqué y ya pasé la etapa de recolección. Y así sucesivamente. ¿Para qué cantidad? Pues la cantidad del tamaño de muestra que nos resultó, que son los datos que tuve que haber recolectado. De esta manera terminamos esta demostración y este video está asociado con su actividad que tienen que realizar de captura de su instrumento en el software.